Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Quiero decir que para mí es un honor, es un orgullo estar compartiendo esta posibilidad de charlar con ustedes junto con Lino Barañao, con quien hemos trabajado largos años, ministro de Ciencia y Tecnología. Particularmente también es un orgullo y un honor compartirlo con Agustín Rossi, con quien también hemos trabajado muchos años y seguimos haciéndolo juntos. Quiero decirte, Agustín, que me ha emocionado mucho el video que acabamos de ver. No sé lo que les pasó a los que, como yo, lo vieron por primera vez hoy. A mí me llegó mucho mirar fundamentalmente esta perspectiva integral del tema de la soberanía y esta perspectiva integral del trabajo del Ministerio. Me parece que habría que difundirlo, habría que buscar canal de encuentro, la televisión pública para difundir esta mirada particular respecto del tema de la soberanía. Si no, uno tiene una cuestión muy acotada, muy pequeña, pensando que la soberanía es simplemente cuidar las fronteras, cuidar los límites del país y que simplemente si hay hipótesis de conflicto y que si no, no hay un papel para las Fuerzas Armadas, sino hay un papel para el Ministerio de Defensa. Y lo que hemos visto recién, realmente, a pesar de haber sido también ministro de este gobierno y tener una trayectoria larga respecto de aspectos vinculados a la soberanía, me abre los ojos sobre muchos aspectos que, sin lugar a dudas, sería bueno que toda nuestra gente se entere. Así que felicitaciones por el video y me parece que representa el laburo que hace el Ministerio y que hacen las Fuerzas Armadas cotidianamente en democracia y que es necesario reivindicar. Y lo digo y empiezo en el tema desde una perspectiva que justamente me toca a mí tomar el tema quizás desde la perspectiva de lo que se denominó soberanía territorial más preocupante y que es el eje central de la política exterior argentina, es la columna vertebral de la perspectiva argentina, si tenemos en cuenta que somos uno de los pocos países del mundo, y yo diría el único de la región, que una parte de su territorio está usurpada por prepotencia militar y no por otra razón, por una potencia otrora imperial. Repasen ustedes y van a ver que nuestro caso en la región, yo me animaría a decir que es el único, por lo menos de América, es el único caso de los 17 de colonialismo que todavía mantiene el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, pero en el caso particular nuestro, porque hay muchos casos de colonialismo que se resuelven a partir de la libre determinación de los pueblos, son pueblos que fueron colonizados. Nuestro caso es el único caso en la región que se resuelve por integridad territorial y en el cual las Naciones Unidas plantearon y resolvieron sin ningún voto en contra exactamente hace 50 años, porque fue en el año 1965, resolvieron que nuestro caso se tiene que resolver a través de un aspecto inédito, distinto a los demás casos coloniales, que es a través de la negociación bilateral por integridad territorial. En general, todos los otros casos se resuelven por libre determinación y las Naciones Unidas son las que encabezan el proceso de libre determinación. En algunos casos han organizado plebiscitos, referéndum para saber si los pueblos realmente están de acuerdo con liberarse del yugo colonial. Pero se trata de pueblos que fueron colonizados. Nosotros tenemos un territorio en el cual había un pueblo, que era el pueblo argentino, que fue expulsado de ese territorio, y el pueblo que está hoy en las Malvinas es parte del proceso de colonización. La estrategia principal que ha tenido Reino Unido para mantener las Malvinas ha sido generar un pueblo artificial, una población artificial, que Naciones Unidas textualmente no lo reconoce como pueblo.
porque el pueblo que estaba cuando llegaron ellos era claramente el pueblo argentino, el gobierno que había ahí era un gobierno enviado por Buenos Aires, y esa era la realidad. Yo voy a referirme solamente a 3 o 4 aspectos que me parecen, alguno histórico y alguno actual. 2 cuestiones sobre la discusión histórica. Por ahí digo alguno histórico y alguno actual, porque el Reino Unido en los últimos años, especialmente después de 1982, cambia totalmente la estrategia. Hasta 1982, Reino Unido planteaba claramente que tenía derechos jurídicos y tenía derechos históricos sobre Malvinas. Y discutíamos sobre quién tenía más derechos jurídicos y quién tenía más derechos históricos. Y nosotros estábamos seguros de que esos derechos nos correspondían. En el 82 Reino Unido empieza a cambiar la discusión, se da cuenta de que las Malvinas son para ellos un factor geoestratégico fundamental y de futuras riquezas fundamentales para el Reino Unido, y cambia la idea y plantea, así como antes la lucha entre un David y un Goliat, y nosotros éramos David y ellos eran la potencia imperial, plantea que no pudiendo defender por los derechos jurídicos y por los derechos históricos, empieza a defender por la idea de la autodeterminación. Y que entonces los británicos que viven en Malvinas son que tienen que decir si quieren ser británicos. Lo cual todos sabemos que es una cosa totalmente ridícula. Se le pregunta a los británicos si quieren ser británicos, son ciudadanos británicos, tienen pasaporte británico, y se les pregunta, como en el pretendido referéndum que hicieron, si quieren ser británicos, por supuesto contestaron que sí. Ahora, las Naciones Unidas dicen puntualmente, en este caso, que cuando nos referimos a qué hay que respetar de los isleños, y fue muy discutido, en el 64, el embajador Ruda, cuando discute esto, y esto es muy importante que lo sepamos, se discute si hay que defender los intereses o los deseos de los isleños. Los británicos proponían defender los deseos de los isleños, y en realidad es el embajador uruguayo el que defiende con muchísima fuerza que defendemos los intereses de los isleños, pero no los deseos de los isleños. Entonces, la resolución 2065 plantea este conflicto territorial se va a dirimir entre Reino Unido y Argentina en un diálogo bilateral atendiendo los intereses de los isleños, no el deseo de los isleños respecto de quién es esa tierra. ¿Está clara la diferencia? No cuál es el deseo, sino cuáles son los intereses. Y la Constitución argentina en el 94, cuando se reforma, dice textualmente, defendiendo el modo de vida de los isleños. Quiero dar un ejemplo. Este año se cumplen 150 años de la colonización galesa. Va a estar el primer ministro galés. Bueno, ya estuvieron muchos representantes de la comunidad galesa. Es la comunidad galesa la más antigua de América Latina, la más numerosa de América Latina. Viven 70.000 descendientes de galeses o galeses en la Argentina. Y como sabemos, viven en algunos pueblos, en algunas ciudades. 150 años, es decir, varias generaciones. Ahora, ¿a alguno se le ocurre que pueden llegar a decir que ese lugar donde viven haya un plebiscito a ver si quieren que ese territorio sea galés? Digamos, la permanencia durante mucho tiempo de población de otra nacionalidad no genera derechos sobre la tierra, es lo que dice las Naciones Unidas en otra resolución, que es la 1514, que es en la que se basa la 2065 que planteamos nosotros. Planteo esto de entrada y como elemento de fuerza porque no es que nosotros estamos teniendo un problema de soberanía donde Reino Unido dice esa tierra es nuestra y nosotros decimos esa tierra es nuestra. Lo que está diciendo Reino Unido ahora, los que viven ahí tienen que decidir de quién es esa tierra. Y nosotros decimos de ninguna manera, porque esa tierra tuvo 32 gobernadores españoles. A ver si está claro, 32 gobernadores españoles antes de 1810. Y si uno va a la historia, la semana siguiente, al 25 de mayo, es la primera junta la que decide pagarle a los empleados que hay ahí en el presidio que existía en Malvinas. Hace muy poquito,
hace muy poquito, se encontró una carta de San Martín, y estoy hablando del año 1816. La voy a mostrar porque si no, uno puede no creerla. La carta de San Martín, claro que no lo voy a encontrar justo. Me creen que la tengo la carta de San Martín. No, se compró en una subasta en Londres, una carta que no se conocía. En el año 1816 San Martín está en San Juan, quiere pasar a liberar Chile, y cuando va a pasar a liberar Chile no tiene soldados suficientes, y Buenos Aires, como sabemos, no tenía mucho interés en la liberación. Entonces San Martín manda una carta diciéndole: si no me mandan soldados, por lo menos mándenme, habíamos tenido un PowerPoint, por eso no podemos ver, mándenme por lo menos liberados de los presidios de Patagones y de Malvinas. Estoy hablando de 1816. Yo le entrego la copia al canciller chileno de la carta, se emociona mucho el canciller, una copia real, y me llama, justo tenía que ir a ver a Evo Morales en Bolivia, y me llama nuestro embajador en Bolivia que le están dando otra carta, y es el testimonio en 1809, cuando Murillo se levanta contra la colonización española, cuando Murillo se levanta contra la colonización española y los españoles lo vencen y lo fusilan. Si vas a la plaza central de La Paz, no sé si alguno estuvo, la que está frente a la Intendencia de La Paz, vas a ver una placa enorme donde está la sentencia, y la sentencia dice: vamos a mandar, esta es la placa que está, donde está la sentencia, donde dice: aquellos que no son asesinados, no, que no son ajusticiados, previamente montar en burro, dar vuelta a la plaza y que le peguen 100 azotes en cada esquina de la plaza, nos manda a Malvinas. Cuento solamente estas dos historias. También es emocionante, y esta sí me gustaría leer, la carta de Bolivia, para mostrar que hay una continuidad entre los 32 gobernadores españoles, lo que ocurre en 1810, esto que ocurrió en 1809 en Bolivia, donde son enviados los que son apresados a las Malvinas, a Malvinas y Filipinas, ¿sí? Y donde en 1816 San Martín reclama a los presos que estaban en Malvinas. No hay ninguna duda respecto de ello. Y voy a leer, en 1833 los ingleses usurpan Malvinas. Voy a tratar de ser muy breve, y es lo último que digo de la historia. ¿Por qué usurpan Malvinas? Bueno, lo que se calcula en aquel momento, y lo que dicen los libros de historia británicos, es que Londres era iluminado con el aceite de ballena que era cazadas en Malvinas. Y como todos sabemos, esto ocurre en 1833, y en 1832, en realidad en el 33 entran los ingleses, porque en el 32 la Armada norteamericana, miren qué casualidad, con la Lexington, entra en Malvinas y destruye totalmente la población argentina que había en Malvinas y la guarnición que había en Malvinas, porque Argentina quería regular la pesca en la zona. Cuando Argentina quiere ejercer la soberanía, mientras que no ejercíamos la soberanía regulando y poniendo normas para hacer un desarrollo sustentable en la región, no pasa nada. Cuando nombramos gobernador y nombramos comandante militar, que es Bernet, en las islas, y él empieza a colocar normas internacionales para la pesca, es cuando viene la Lexington, y al año siguiente, aprovechando que la Lexington había destruido todo, había solamente un destacamento militar y muy poca gente viviendo ahí, los ingleses la toman. Yo voy a leer simplemente la carta que manda Bolivia en el año 1833, un par de meses después de ser tomada, para que tengamos en cuenta de que no es, como nos dicen, empezaron a pedir las Malvinas hace unos años. La carta dice:
En violación tan manifiesta del derecho de gentes, hay que considerar no solo el ultraje hecho en la República Argentina, sino también el desprecio que envuelve a las demás naciones latinoamericanas. En términos más claros, la conducta del gabinete británico en las Malvinas, aunque sea perjudicial esencialmente al gobierno que se siente despojado de su posesión, es ofensivo y demasiado injurioso a todas las repúblicas americanas y, a juicio del gobierno de Bolivia, es un asunto altamente continental. Esto escribe, lo entrega Evo Morales, Bolivia en 1833 en solidaridad con Argentina. Uno podría decir que se está escrito ahora, que es un tema regional y que son todos los países de la región. En el párrafo anterior, que no los voy a aburrir, en realidad dice el gobierno de Bolivia: nos solidarizamos con Argentina a pesar que Argentina boicoteó el Congreso de Panamá, porque si hubiéramos hecho el Congreso de Panamá y hubiéramos sido Repúblicas Unidas de América del Sur, dice textualmente esa carta, hoy los ingleses no hubieran podido de ninguna manera ocupar Malvinas. En el año 1948, Bramuglia, el canciller de Perón, plantea por primera vez en lo que sería la OEA de aquel momento cuál es la posición argentina en integralidad, y hay una resolución avalando la posición argentina. Y en el año 64, otro gobierno, el gobierno radical de Ilia, es el que encabeza la posición que llevó Ruda y que en el 65 da la resolución. Pero si uno va más atrás, es Palacios, socialista, el que plantea por primera vez una ley referida a Malvinas. Estamos hablando del año 1916, donde sale la ley para traducir la primera obra escrita integralmente respecto de Malvinas, que es la de Paul Groussac, donde un francés escribe en francés respecto de por qué las Malvinas son argentinas, y Palacios es el que saca la ley para que se traduzca al español. Planteo esto porque socialistas, radicales, peronistas, el tema de Malvinas debe ser de los pocos temas en los cuales no hay diferencias en la Argentina y son política de Estado. Y en este sentido no importa cuál sea el gobierno, sino que la posibilidad de plantear integralmente la cuestión Malvinas ha sido histórica desde 1833, donde nuestro embajador, ¿saben quién era? El embajador argentino en Malvinas era el hermano de Mariano Moreno, era Manuel Moreno, hasta el punto que la Cancillería inglesa un día le dice: si usted sigue viniendo a reclamar por Malvinas, lo vamos a tirar por las escaleras, cosa que sale en un diario británico de la época. Salto para decir que la semana pasada nuestro ministro de Defensa, nuestro canciller, yo mismo, tuvimos que salir a responder una declaración en el Parlamento británico respecto de que van a aumentar la inversión en armas en Malvinas, la habrán leído la declaración británica, para los próximos 10 años, en 200 millones de libras. ¿Qué argumento tiene Reino Unido para aumentar la dotación y el armamento que tiene la base militar más poderosa que está al sur del paralelo 50 sur en el Océano Atlántico? ¿Cuál es el argumento que da? En realidad no da ningún argumento. Como el mismo papel que juegan los medios, un par de días antes, algunos pasquines británicos dicen que Argentina está comprando en Rusia armas y que Rusia la apoyaría para una invasión de Malvinas. Salen los pasquines a decir eso y a los 2 días el ministro británico sale a decir que aumenta. Le preguntan: ¿pero esto es porque está comprando Argentina armas rusas? Y el ministro dice: no. Pero ¿cómo preparan el clima? Digo, no hay ninguna declaración oficial de que esto es por miedo, porque saben que no es así, porque es totalmente falso y lo desmintió nuestro ministro de Defensa. Pero el argumento para aumentar la inversión en armas que utilizaron fue esta maniobra de varios diarios sensacionalistas británicos. ¿Por qué tienen necesidad de aumentar? Bueno, vamos a decir, hay 4 temas que son muy claros. Primero, estaba planteado aquí cuando se planteó el tema de la Antártida.
Hace 2 años nos tocó repudiarlo en el Congreso con una declaración. Reino Unido, una porción de la Antártida mucho más grande de la que sumada a Chile, Argentina, los países de América Latina reclaman, se le puso nombre Reina Isabel y la consideran en los mapas británicos como parte de su posesión a cuenta del 2040 cuando se discuta el Tratado Antártico. Y si uno mira Malvinas, Georgias y Sandwich, está claro que es la puerta de acceso y la proyección hacia la Antártida. Pero también sigue siendo, aún cuando se construya el nuevo canal en Nicaragua, sigue siendo el único paso bioceánico por donde pasan los buques de guerra, donde pueden pasar las armas atómicas, donde puede pasar todo aquello que alguien no quiera ver que pase, sigue siendo el único corredor bioceánico, el nuestro en el sur. Y las Malvinas están en un lugar estratégico. Pero mientras que estamos hablando acá, hace 2 semanas llegó una base, una plataforma petrolera, sí, que está perforando en este momento, mientras que estamos hablando nosotros, está perforando para encontrar petróleo, y esa es la razón fundamental, o una de las razones fundamentales por esa base militar, igual que hay que diferenciar, la pesca es para los isleños. Los isleños son el pueblo, no solo es el pueblo más militarizado del mundo, porque tiene 2.800 habitantes y 1.500 soldados, sino que también es el pueblo más rico del mundo, tiene el PBI per cápita más alto del mundo, por los derechos de pesca que dan, que depredan sin ningún tipo de sostenibilidad nuestro mar argentino, y los derechos que dan generan una riqueza para 2.000 y pico de habitantes, de los cuales, hay que decirlo, menos de la mitad nacieron en Malvinas. Hoy el 47% de los que viven en Malvinas nacieron en Malvinas. Es mentira que defienden una población, ni siquiera es originaria la que está ahí. Y ese 47%, el 40% es primera generación de Malvinas. Y estoy hablando de los censos ingleses. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de hacer censo. Eso hay que plantear. En el año 1946, el 92% de la población había nacido en Malvinas. Ahora hay más o menos la misma población, pero el 47% es malvinero, por una razón obvia: se llenan de plata y se van. Nadie que tuviera mucha plata, de ellos que están ahí, se quedaría a vivir en Malvinas. ¿Y cómo es reemplazada esa población? Podría ser reemplazada por argentinos, que somos los más cercanos. Bueno, los argentinos tenemos prohibido ir a instalarnos ahí, y es reemplazada por otras colonias británicas. Yo termino señalando que, sin lugar a dudas, estamos hablando de un lugar estratégico, estamos hablando de un lugar que, sin lugar a dudas, tiene muchísima riqueza, que geopolíticamente es importantísimo. Si ustedes piensan, no podemos ver el PowerPoint, pero si ustedes imaginen un segundo el Atlántico Sur, fundamentalmente quienes son de la Marina, y van a ver una seguidilla de bases militares y de islas bajo dominio inglés que parece que estuviéramos en el siglo XVII. Uno mira Ascensión, mira Tiznacuna, uno mira Santa Elena, Malvinas, Georgias y Sandwich, y es el dominio del Atlántico Sur. ¿De dónde se espió a Brasil? Se lo espió desde Ascensión. Entonces, ese dominio que sigue teniendo Reino Unido, ¿sí?, tiene una razón de ser, y es esta que venimos hablando. No es de ninguna manera, y no son capaces de defender de ninguna manera, la autodeterminación. Les doy un ejemplo para terminar. La semana pasada, la Corte de La Haya le acaba de dar la razón a los habitantes de la isla Diego García, en el archipiélago de Chagos, en el Océano Índico, 2.000 y pico de habitantes, igual que la cantidad de Malvinas, que fueron expulsados hace 50 años, subidos arriba de un barco y llevados a la isla Mauricio para alquilarle esa isla a Estados Unidos para crear la base militar Diego García, la base aérea. Y hace 2 semanas John Prescott, el ex primer ministro británico, escribe en el Daily Mirror un artículo que dice lo siguiente. El artículo está escrito porque manda a hacer el gobierno inglés un estudio de cuánto costaría, ahora que perdieron el juicio, cuánto cuesta volverlos a poner en la isla.
y cuesta 65 millones de libras. Entonces, dice Prescott, ex viceprimer ministro británico durante 10 años, de toda la época de Blair, dice, debemos reconocer que tienen razón. Debemos reconocer que los echamos y debemos reconocer que para echarlos comenzamos matándole las mascotas, envenenando las mascotas con gas. Y los valientes británicos comenzaron a echar un pueblo originario, ellos que defienden la autodeterminación, echando las mascotas con gas. Y dice, y debemos reconocer que en ese lugar somos cómplices de las torturas y las violaciones que hicieron los americanos y que de ese lugar salieron los bombardeos para Extremo Oriente y salieron los bombardeos para distintos lugares en un lugar que es británico. Somos cómplices, debemos reconocerlo. Estoy hablando de un artículo de hace 2 semanas de Daily Mirror. Y dice, ¿y qué? ¿Nos quejamos de 65 millones de libras? ¿Cómo nos vamos a quejar de 65 millones de libras si es lo que gastamos todos los años por otros 2.000 habitantes que están en Malvinas? Y entonces hace el cálculo y dice, por cada habitante de Malvinas, desde el 82 a la actualidad, gastamos $500.000 de libras, dice cerca de $750.000 en Malvinas. Y les permitimos ser británicos. Pregunta, ¿por qué? Y lo contesta. Dice, porque están en un lugar estratégico y porque son blancos. Quiero decir, esto no lo... Este es el artículo que ha publicado. Quiero decir, no cabe duda de que el interés británico no es defender a los habitantes. El colonialismo británico arrasó, fue el más genocida, fue el que destruyó poblaciones en todo el mundo, al mismo tiempo que entraron en Malvinas y que quisieron acá en las invasiones inglesas y que también quisieron aquí cuando bloquearon el puerto del Río de la Plata. Termino señalando, si esas islas no tuvieran esa riqueza, si esas islas no tuvieran ese lugar estratégico, si no fueran la puerta de acceso a las Malvinas, a la Antártida, si esas islas fueran solamente unas rocas en medio del océano, los argentinos los defenderíamos con la misma fuerza. Seguramente los británicos no tendrían ningún interés. Los argentinos, por todo lo que vimos en el video, por todo lo que planteó el Ministerio de Defensa respecto de la importancia de la soberanía y que no podemos permitir que una parte de nuestro territorio sea robado por la prepotencia de las armas, los argentinos lo defenderíamos con la misma fuerza. Claro que, como ha hecho la democracia argentina desde el 83, solo con la paz, solo con la diplomacia y con la negociación. Nunca más una madre debe llorar a un hijo muerto en un conflicto bélico. Vamos a seguir trabajando con la paciencia que tenemos. Como dice Citarrosa por ahí, no hay nada más inapuro que un pueblo haciendo la historia. Vamos a seguir trabajando y defendiendo la soberanía y estamos seguros que como los pueblos del mundo nos dan la razón, tarde o temprano, como acaba de ocurrir recién, hace muy poquito que Obama, hablando del tema del bloqueo, dijo al final, los quisimos aislar nosotros a ellos, pero los aislados fuimos nosotros. Estamos seguros que la humanidad va a aislar al Reino Unido en su espíritu colonialista y nos va a dar la razón y recuperaremos las islas justamente por esta memoria permanente que tiene el pueblo argentino. Gracias.